Buenas tardes a todos. Con mucho honor presentamos esta mesa de análisis del cambio climático, una realidad mundial. Básicamente la mecánica será muy similar a las mesas anteriores. Tendremos presentaciones de 15 a 20 minutos por nuestros tres distinguidos conferencistas y al final una ronda de preguntas. El cambio climático es un fenómeno con una alta componente antropogénica. Las grandes concentraciones de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera están provocando una problemática global que está cambiando los patrones del clima con grandes implicaciones económicas, sociales y políticas, y que en un extremo afectarán la vida de la mayoría de las especies que habitamos este planeta. Es sin duda uno de los problemas más trascendentales que el hombre haya enfrentado en su historia, por lo que representa el reto de la actualidad para la humanidad. Los ingenieros debemos aportar conocimiento y tecnología para implementar estrategias y soluciones que ayuden a resolver esta problemática. En esta mesa se discutirán propuestas enfocadas a solventar esta situación, que como mencionó el presidente de los Estados Unidos recientemente en la presentación del programa climático, este no es un asunto de otras generaciones, es un tema de nuestra generación. A continuación, escucharemos las ponencias del doctor Rodolfo Lassi Tamayo, que nos hablará de los compromisos internacionales que tiene nuestro país ante el tema de cambio climático y de la importancia de la ingeniería para resolver esta problemática mundial. Adelante, doctor, por favor. Bien, buenos días todavía. Ya son tardes, ¿verdad? Sí, buenas tardes a todos. Pues agradezco a la UMAI habernos invitado precisamente para platicar con ustedes sobre el tema de cambio climático, los compromisos que México está asumiendo en la convención en esta materia dentro de las Naciones Unidas. Como ustedes saben, en el mes de diciembre se harán las negociaciones de lo que posiblemente será el Acuerdo de París en materia de cambio climático, para dar un impulso más precisamente a todas las acciones de mitigación, particularmente de mitigación, pero también de adaptación en materia de calentamiento global. Traigo una presentación con una introducción inicial sobre qué es lo que está pasando en cambio climático, o sea, porque todos los días en la prensa estamos escuchando diversas noticias y parece como la caja de Pandora, o sea, los huracanes más fuertes que hemos tenido, los meses más fuertes que hemos tenido, y bueno, pues realmente ya estamos sufriendo el proceso de un calentamiento global que está registrado puntualmente en incrementos de la temperatura. Aquí estamos viendo en las imágenes cómo en el último reporte que hizo el panel intergubernamental de cambio climático, el planeta, según ellos, registra ya un incremento en promedio de 0.85 grados centígrados, pero como ustedes verán, algunas partes del planeta se calientan más que otras, en especial México. Si hacemos un pequeño zoom visual a nuestro país, veremos que pues, hay regiones como el noroeste del país que ya tienen un grado más de temperatura. Para aquellos que somos de Sonora, pues un grado más de temperatura en Hermosillo significa que la presa Abelardo L. Rodríguez está vacía, ¿no? Tuvimos 14 años de sequía precisamente en el río Sonora y ahora tenemos un año de abundantes lluvias, extraordinarias lluvias, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues recientemente, el 17 de agosto, la NOAA sacó pues un reporte que comparó todos los registros históricos que la humanidad tiene sobre la temperatura en el planeta desde 1880 hasta el 2015 y se dio cuenta, y por eso es que emitió un reporte de alerta, de que julio ha sido el mes más caluroso en toda la historia
del registro climático del planeta. Si hacemos un zoom a México, pues vemos que la mayor parte de nuestro país estuvo por arriba de lo que fue el promedio precisamente de 1880 hasta la fecha. Si comparamos también los datos, no solamente del mes de julio, sino los datos semestrales, pues vemos que muchas partes del país estuvieron también en temperaturas que son por arriba del promedio e inclusive que son las más calientes por arriba de lo que es la temperatura normal que teníamos en nuestro país, pero vemos como la zona, por ejemplo, del suroeste, pues ha tenido los últimos 6 meses los más calientes de todos los registros que hay. Esto tiene implicaciones muy diversas, ¿no? Y se debe fundamentalmente a la emisión de gases de efecto invernadero. Como ustedes saben, hemos seguido quemando combustibles fósiles. Nos lamentamos de que el petróleo pues tenga un precio muy bajo, porque una muy buena parte del presupuesto de la Federación y de lo que ocurre en el país pues proviene de los ingresos del petróleo, pero la verdad es que esa disminución de la temperatura aumenta la quema de combustibles y incrementa este problema de cambio climático. De 1960 a la fecha, prácticamente las emisiones han aumentado en un 400% y la mayor parte de estas emisiones se acumulan en un 45% en la atmósfera. Una parte se disuelve en los océanos, otra parte sí es capturada por los bosques, pero en lo general se queda como remanente y dura durante 100 años o más en la atmósfera, atrapando precisamente los rayos del sol y exacerbando el efecto invernadero. Una pregunta, ¿sí me escuchan hasta el fondo? No, ¿verdad? ¿O sí se escucha? Ah, ok. Voy a tratar de hablar más fuerte para que me escuchen mejor, porque creo que hay un poco de resonancia. Lo que tenemos que tener en mente es que el planeta tiene límites y hemos rebasado varios límites. Vamos en el concepto ecológico de lo que el planeta puede soportar. Por ejemplo, hemos sobrenitrificado el planeta con fertilizantes. Entonces, rebasamos ya lo que en cuanto a nitrógeno puede soportar la tierra, los cuerpos de agua, de hecho hasta el mismo mar. También hemos rebasado los límites de la destrucción del hábitat de muchas especies y hemos estado empezando a perder desde hace varias décadas pues la biodiversidad que existía en el planeta. Y ahora nos enfrentamos, y es el principal reto que visualizamos como humanidad, ante el cambio climático. Y hay un límite que la comunidad científica estableció. Dijo, bueno, la verdad es que antes de que empezara la época industrial, traíamos como 280 partes por millón como concentración de CO2 en la atmósfera. No deberíamos de rebasar 350 partes por millón, pero actualmente ya traemos 400 partes por millón. Y también los científicos que se dedican a modelar el clima del planeta dicen que si llegamos a 450 partes por millón, pues entonces llegaríamos a un escenario en lo cual en este siglo, más o menos como a la mitad del siglo, empezaríamos a tener 2 grados más de temperatura, ya no 1 grado como lo vimos en las gráficas anteriores. ¿Qué significa tener 2 grados más de temperatura en el planeta? Es muy difícil predecirlo, pero hay un especialista que es tal vez la máxima autoridad en huracanes que hay en el mundo, que es el doctor Kerry Emanuel, que trabaja en el MIT, y él no está muy seguro de los modelos, pero sí pudo hacer una paleoclimatología, un estudio para saber qué es lo que pasó en el planeta hace más o menos unos 2 millones de años en el Plioceno, cuando había 2 grados de temperatura. Y lo que se encontró fue esto, que había un niño permanente. ¿Y qué significa un niño permanente? Pues que si ven ustedes el patrón de trayectorias de ciclones actuales y lo comparamos con 2 grados más de temperatura, pues vemos que se incrementa la frecuencia, pero también una intensidad de los huracanes. Esto es importante para México porque ahí estamos viendo cuántos ciclones hemos tenido de 1985 hasta el 2005
Y verán ustedes que somos prácticamente el único país que recibe por los dos lados, o sea, por el Atlántico y por el Pacífico, la influencia de los huracanes. Y eso para bien o para mal, ¿no? O sea, para mayores lluvias o para desastres hidrometeorológicos extremos, como son los huracanes mismos, pero también lluvias, sequías, etcétera, etcétera. Entonces, somos un país altamente vulnerable al cambio climático y en virtud de eso, pues México no solamente ha sido un gran promotor de los acuerdos en materia de cambio climático a nivel internacional. Ustedes recordarán que en Cancún se hizo la COP16, donde se rescataron las negociaciones sobre el tema, y después México ha tenido una posición de vanguardia al expedir por primera vez en un país desarrollado una ley general de cambio climático. De hecho, fuimos el segundo país después de Inglaterra de tener una ley general de cambio climático, y ahora al asumir compromisos para precisamente pues estimular a otros países para que firmen el acuerdo en París. Y nosotros pues hemos dicho a la comunidad internacional que estamos dispuestos a reducir hasta un 22% de nuestras emisiones en el periodo de 2020, en el periodo que va de 2020 al 2030, o sea, en los próximos 15 años, y lo podemos hacer de manera no condicionada, o sea, sin solicitar recursos financieros o tecnologías. ¿Por qué? Pues porque tenemos una dinámica de crecimiento y tenemos pues una legislación, así como un conjunto de, inercias positivas en lo que sería el desarrollo del país, que nos permiten garantizar que se puede reducir un 22% de gas de efecto invernadero. Ahora bien, si se logra los 100 billones de financiamiento que se están prometiendo por los países desarrollados entre el 2020 y el 2030, podríamos reducir hasta un 36% adicional, pero esto ya de manera condicionada. En especial, nuestro país ha tomado una posición sobre un conjunto de contaminantes que no son parte original de lo que fue la Convención de Río de Janeiro, o el acuerdo en Río de Janeiro en 1992, que son los contaminantes climáticos de vida corta. Y dentro de estos contaminantes climáticos de vida corta nos interesa mucho el carbono negro, o sea, las partículas negras de hollín. ¿Por qué? Porque las partículas negras de hollín, las que salen de los autobuses, de la industria azucarera, por ejemplo, de las ladrilleras, de la quema de pastos agrícolas, de los incendios forestales también, están asociadas con la mortalidad, o sea, tienen un efecto muy claro en materia de morbilidad y mortalidad por un problema de contaminación del aire. Entonces, nos estamos comprometiendo a reducir el carbono negro, que también, como les decía, tiene un efecto invernadero en 51%. Y si hay financiamiento, lo podemos reducir hasta en un 70%. ¿No? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué políticas públicas, con base en la Ley General de Cambio Climático, nosotros consideramos para esto? Lo primero, y que seguramente han escuchado aquí desde el día de ayer, es que vamos a generar energía limpia en un 35%, electricidad limpia en el año 2024, pero al año 2030 ya nos fijamos el objetivo de generar 43%. Vamos a sustituir todos estos combustibles pesados que actualmente usamos, como el combustóleo, el mismo carbón, el gasóleo, etcétera, por gas natural o biomasa. Vamos a reducir el 25% de todas las fugas, los venteos y las quemas controladas de metano. Y finalmente, como les estaba yo comentando, pues tenemos que controlar las partículas negras de hollín, que es contaminación pues del siglo antepasado, ya no digamos del pasado, y que en 15 años debemos de remontar esa circunstancia de ser contaminantes ostensiblemente en carreteras o en la industria, para tener empresas que realmente tengan un desempeño ambiental limpio. En materia de transporte, que es el sector que más rápido está creciendo y el que más gases de efecto invernadero está emitiendo y a futuro va a ser el principal emisor, tenemos que empezar a homologar nuestras normas vehiculares, tanto de los vehículos que están en carretera como los que se encuentran fuera de carretera, para que estos emitan menos
gases de efecto invernadero. Estoy hablando de nuestros autos, ¿no? Estoy hablando, en el caso, por ejemplo, de los vehículos no carreteros, de toda la maquinaria agrícola, de toda la maquinaria de construcción, que si ustedes ahorita ven cualquier obra, como estamos importando maquinaria usada de Estados Unidos y de otros países, pues estamos viendo continuamente emisiones de humo negro emitidas por ese tipo de máquinas. También tenemos que dotar de combustibles de ultrabajo contenido de azufre, tenemos que incrementar nuestra flota vehicular a gas natural, o sea, el gas natural no nada más debe de ser para fines de la industria o para nuestras casas, puede ser también para transporte, principalmente transporte público. Es necesario modernizar nuestra flota vehicular y dejar de estar usando vehículos usados de Estados Unidos, al menos los que tienen una tecnología ya muy antigua o que simplemente ya no tienen tecnología de control de contaminantes, como luego sucede. Y tenemos que impulsar transporte multimodal de carga y pasajeros. Aquí estamos viendo una fotografía, por ejemplo, del metro de Monterrey, que utiliza electricidad que es generada por metano que se obtiene de un relleno sanitario. Entonces, en ese metro de Monterrey, pues tenemos un ejemplo claro de lo que debe ser el futuro del transporte público en nuestro país. A nivel urbano, pues es necesario tener edificaciones y ciudades sustentables, promover el uso de calentadores solares de agua, como los que se exponen en la feria que está aquí al ladito, ¿no? Tener en nuestras casas celdas solares o para muchas aplicaciones, y yo creo que esta tecnología cada vez es más barata y es también más comprensible para todos nosotros, y tenemos que empezar a metanizar todos nuestros residuos, tanto a nivel urbano como a nivel agropecuario y forestal. Una de las metas que se fijó por el Congreso en la Ley General de Cambio Climático fue lograr una tasa de deforestación cero, pero los legisladores no dijeron cuándo. Entonces, estamos nosotros asumiendo el compromiso de que sea de aquí al 2030. Y este es un compromiso muy importante, porque no solamente vamos a recuperar nuestros bosques y por lo tanto nuestra biodiversidad, sino también tenemos que abatir un déficit que tenemos de 6,000 millones de dólares en el sector precisamente de productos madereros, ¿no? Si todo esto lo logramos en estos 15 años, lo que vamos a lograr también es la descarbonización de nuestra economía. Entonces vamos a poder reducir la intensidad de carbono de la economía, del PIB, en un 40%, pasando de 40 a 24 kilogramos de CO2 equivalente por cada 1,000 pesos generados en nuestro país. Y todo lo estamos haciendo pues con una visión de lograr esto que ahora se ha convertido en un paradigma mundial, un desarrollo sustentable que sea resiliente, que es una palabra nueva en la gestión climática, y que sea también de bajo carbono. Y quisiera hablar un poquito sobre cuáles son las perspectivas en donde los ingenieros pues jugamos un papel muy importante. Lo primero que hay que decir es que, bueno, México no es un gran emisor, apenas es el 1.37% de las emisiones globales, somos el 13º emisor y por eso es que estamos dentro del grupo de los grandes emisores, y la cosa es que tenemos reservas importantes de petróleo, no solamente de petróleo y de gas, sino de shale gas y de shale oil. Entonces, ustedes están viendo aquí quiénes son los principales jugadores. Los que tienen las esferas y las columnas más grandes son los que se oponen al Tratado de Cambio Climático, evidentemente. Pero tenemos nosotros una posición, vamos a decir, muy vanguardista en materia de cambio climático, pero somos un país petrolero, o sea, tenemos que utilizar un recurso que es parte de nuestro patrimonio para precisamente sacar de la pobreza a nuestra población. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ingenieros? Pues que a la hora de utilizar estos combustibles fósiles no creemos problemas de contaminación. De hecho, la ley, la reforma energética, pues está previendo que pasemos de 5,700 las unidades, millones de pies cúbicos aquí, a 10,400 millones de pies cúbicos en el 2025. Eso es lo que dice la reforma energética. Entonces, tenemos un reto importantísimo en el sector petrolero y de gas, que es precisamente controlar el flaring, o sea, controlar la quema de gas en mecheros por no tener infraestructura para aprovechar el gas durante, por ejemplo, la extracción de petróleo. Tenemos que hacer una recuperación mejorada con CO2
de lo que es el petróleo difícil, el petróleo no convencional. Tenemos que ir a aguas profundas y hacer fracturación hidráulica para poder extraer esta riqueza, pero hacerlo de manera limpia. Una de las tecnologías que después va a hablar aquí el doctor Moisés Dávila es sobre la captura y el almacenamiento geológico de CO2. O sea, lo que se emite a la atmósfera se puede controlar, como se controlan otros contaminantes. En el caso del CO2 se puede capturar y después reinyectar en el subsuelo. No me detengo mucho porque va a haber una plática especial sobre esto, pero lo importante de esto es que para poder hacer eso, o sea, para poder llegar a ese estadio de desarrollo tecnológico en nuestro país, lo primero que hay que hacer es limpiar de gases convencionales en nuestras plantas. Estoy hablando de termoeléctricas, pero también de refinerías, de cementeras, de plantas siderúrgicas, y después hacer la captura de esas corrientes ya limpias de CO2 para concentrar el CO2 y llevarlo al subsuelo. Esto que les estoy diciendo no es ciencia ficción, de hecho es una ingeniería bastante probada a nivel internacional, y recientemente Estados Unidos ya fijó un límite máximo de emisión para las carboeléctricas. Ustedes saben que en Estados Unidos más o menos el 60% de la electricidad se genera con carbón. Entonces las nuevas carboeléctricas tienen que emitir un máximo de 636 gramos por kilowatt hora o 1.400 libras por megawatt hora. Y esa es una nueva norma que acaban de establecer en Estados Unidos. Pero esta norma también se fijó para las nuevas plantas de gas natural y se fijó en 450 gramos por kilowatt hora. ¿Qué significa esto? Que todas las nuevas carboeléctricas en Estados Unidos tienen que ser supercríticas y tienen que tener al menos un 20% de captura y almacenamiento geológico de carbono. Y en el caso de las plantas NGCC, que son de ciclo combinado a gas natural, tienen que ser de alta eficiencia. Estamos hablando de eficiencias superiores al 40-45%, ¿no? ¿Qué pasaría en México si utilizáramos esta tecnología de CCS en plantas de gas natural? Pues tendríamos plantas que utilizan energía fósil. Aquí estamos viendo los resultados de un estudio que recién se publicó. Tendríamos plantas de gas natural que podrían tener un desempeño igual a una geotérmica. Entonces podríamos comparar una planta, en pocas palabras, que utiliza combustibles fósiles con una renovable. Ese es el reto. Pero ¿cuál es el paradigma que estamos discutiendo los que estamos participando en las negociaciones de cambio climático y que vamos a tratar de llegar a un acuerdo en París ahora en diciembre? Primero, que el desarrollo económico del planeta sea carbono neutro, de cero emisiones o de menos cero emisiones. Si nosotros, por ejemplo, en lugar de quemar combustibles fósiles, quemáramos biomasa y esa generación de CO2 la capturáramos y la inyectáramos al subsuelo, estaríamos extrayendo CO2 de la atmósfera y entonces empezaríamos a retirar el CO2 que históricamente hemos emitido. Esta imagen es una imagen de una ecociudad, de un proyecto chino para la ciudad de Tianjin, justo ahí donde hubo la explosión de productos químicos, ¿no? Este tipo de esfuerzo, o sea, de lograr ciudades verdes, tiene que venir acompañado de un conjunto de acciones que los ingenieros tenemos junto con los arquitectos, si es que queremos, no es obligatorio, ¿no? Trabajar para poder hacer desarrollos urbanos pues más armónicos, sustentables, y poder evitar la generación no solo de gas de efecto invernadero, sino también de contaminación. Tenemos que verdificar nuestras azoteas, tenemos que hacer más transporte público, tenemos que lograr que los edificios sean sustentables. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una vivienda sustentable, estamos hablando de un conjunto de tecnologías que van efectivamente desde una celda solar o un panel de calentamiento de agua solar, que es un panel pasivo, hasta ya cosas muy conocidas y aplicadas como los restrictores de consumo de agua, etcétera, o paredes que sean resilientes, paredes que sean sensibles a la temperatura, ¿no? Hay materiales que cambian de estado líquido a estado sólido conforme la temperatura va modificando. O sea, durante el día permiten enfriar la vivienda y después liberan calor en la noche cuando se enfría para evitar
un consumo excesivo de energía eléctrica, en particular para calefacción. Pero la vivienda no nada más tiene que ser sustentable, tiene que ser resiliente. ¿Qué pasó en Nueva Orleans después de que pasó el Katrina? Ahí están viendo la casa típica de Nueva Orleans, esas que se quedaron inundadas por el Katrina, y estas son las de abajo, las nuevas que se están construyendo, que son como tipo palafito, tienen celdas solares, porque si se va la luz, bueno, no se quedarían incomunicados como se quedaron incomunicados muchos de los habitantes cuando fue la inundación. Tendrían básicamente posibilidades de tener inclusive hasta un pequeño muelle, como ustedes lo están viendo allí, para tener una lanchita y poder salir. Eso es una construcción resiliente. Piensen ustedes lo que hay que hacer en nuestro país en zonas como Tabasco. O sea, lograr este tipo de construcciones sustentables y resilientes y lograr ciudades sustentables es parte del reto que tenemos como ingenieros. En el sector transporte aquí estamos viendo lo que va a ser la evolución ya claramente definida de lo que van a ser los autos pues eléctricos, híbridos o con celdas de combustible. Esta es una evolución planeada en Estados Unidos, básicamente a través de una regulación, en especial impulsada esta regulación muy agresiva por el estado de California, pero no estamos hablando de un futuro demasiado lejano. El auto eléctrico pues prácticamente ya lo tenemos aquí, ya empezamos a verlo en algunas calles como taxis o como autos particulares, y poco a poco vamos a ir migrando del auto particular, ¿no?, a un auto de uso público, ¿no?, que se puede rentar por las horas que uno lo tiene, o autos que son solamente para ciudades, para trayectos cortos, o autos que son para trayectos interurbanos. O sea, vamos a ir modificando la situación de los automóviles. Y esta es parte también no solamente de la ingeniería misma de la construcción del vehículo, sino la ingeniería de servicios. Si no nos alcanza todo esto, a lo mejor hay que hacer algo de geoingeniería. Y en eso pues también hay mucha discusión, hay quienes se oponen, hay quienes decimos, bueno, todo depende, ¿no? Por ejemplo, hay 3 o 4 acciones de geoingeniería, una, la que ya comenté, de almacenamiento geológico, pero otras de aforestación, ¿no?, o de aumentar la reflectancia de muchos de los ambientes intervenidos por el hombre, la agricultura, los hogares, etcétera, para precisamente tratar de evitar el problema de cambio climático. Lo que sí es muy importante es proteger a la gente, y tal vez lo primero que debemos de hacer, y es el gran reto en materia de protección civil, son sistemas de alerta temprana que nos permitan evitar lo que pasó recientemente en Ciudad Acuña. Si ustedes les preguntan a sus padres, verán que no teníamos nosotros en nuestra memoria un registro de algún tornado que causara muertes en nuestro país. Eso ocurría en Estados Unidos y con el Mago de Oz. Ahora está ocurriendo en nuestro país, ¿no?, por esta circunstancia que les mencioné hace rato de un exceso de energía en el sistema climático global. Algo que es muy importante en el futuro de bajo carbono de México es la transferencia tecnológica, porque nada de lo que les he mostrado yo aquí lo generamos nosotros y lo patentamos nosotros y tenemos las fábricas y dominio comercial de esta tecnología. Entonces tenemos que lograr buenos arreglos tecnológicos de producción conjunta, de licenciamiento tecnológico cruzado, de consorcios empresariales que generen riqueza. México debe de dejar de ser un país, entre comillas, de servicios, porque eso no nos está dando riqueza, no nos está dando empleos verdes y no nos está permitiendo sortear, por ejemplo, estas crisis económicas que actualmente pues estamos sufriendo, no solamente por la caída del precio del petróleo, sino la caída de las bolsas del mundo. Entonces, ya con esto termino, porque pues me apagaron la luz, pero era la última lámina y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muy bien, pues sin mayor preámbulo, vamos a escuchar la presentación del doctor Adrián Fernández, quien es presidente de la Iniciativa Climática Regional de Latinoamérica. Él nos va a hablar sobre otra estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y es cómo se está incluyendo el tema de cambio climático en la Ley de Transición Energética. Adelante, doctor.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Quisiera empezar por agradecer la amable invitación de nuestros queridos amigos de UMAY, muy en particular mi gran amigo Pablo Realpozo, que es, además de ser buen amigo, es bueno para torcer brazos de ponentes si no hay escapatoria. Una vez que Pablo lo encuentra uno, ahí estaremos, y eso lo digo como un cumplido, que además con mucho cariño estamos aquí por su amable invitación, y un privilegio estar en este importante evento con tan distinguidos ponentes. La presentación que voy a hacer creo que embona de manera complementaria a la presentación que el subsecretario Lassi nos ha hecho, donde nos muestra con mucha claridad cuáles son, bueno, primero la importancia del cambio climático y después un aterrizaje a los esfuerzos de política climática, de compromisos que nuestro país está planteando a la luz y ante lo que viene a final de año en París, que como él mencionaba, vendrán las negociaciones de un nuevo acuerdo vinculante y que llevarán como parte de él quizás una especie de anexo en donde estarán todos los compromisos que los diferentes países han venido ya planteando, las metas, los compromisos a los que se están ofreciendo para que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. México muy atinadamente ha sometido ya a consideración de la conferencia de la UNFCCC, la Conferencia de Naciones Unidas del Cambio Climático, las metas que nos recordaba el subsecretario Lassi. Yo lo que quiero comentarles el día de hoy es que para que esas metas que se han planteado, además con mucha claridad, y algunas de las metas al 2030, la meta del 22% de reducción con respecto a el escenario tendencial, es una meta que, como él señalaba, es no condicionada. Eso es maravilloso. Es que México adopta un compromiso que no dependerá ese nivel de reducción de que ocurran cosas en el exterior. Y además, no sé si lo comentó, pero México ofrece también una meta que puede ser aún más ambiciosa, pero esa, por supuesto, dependerá de que haya apoyos tecnológicos y financieros. Yo quiero en particular hablar de algo que se tocó el día de ayer. La reforma energética en México no está concluida. Muchos de los pasos importantes de la reforma, especialmente aspectos legales, tanto en el sector petróleo como en el sector electricidad, aquellos aspectos que permiten la apertura de los sectores, tanto petrolero como de generación de electricidad, esos han avanzado de manera significativa. En todos ellos es necesario construir los siguientes pisos regulatorios que den la claridad y la certidumbre a aquellos interesados en participar, en invertir desde el sector privado, en proyectos, ya sea para la extracción, el manejo de hidrocarburos o en el caso de electricidad para generar y distribuir electricidad. Sin embargo, en el caso del sector eléctrico, hay una pieza fundamental de legislación que no está todavía aprobada, fue aprobada por la Cámara Baja, por el Congreso hace algunos meses, y en unas semanas será retomada por la Cámara Alta, por el Senado, será retomada por la Comisión de Energía del Senado, y estoy hablando de la Ley de Transición Energética. Esta presentación pretende compartirles, mostrarles por qué es tan importante, y déjenme ser categórico, esto no es ser provocador, es ser categórico, que si la Ley de Transición Energética, que será discutida en el Senado en las siguientes semanas, no es aprobada, las energías renovables en México no tendrán el marco regulatorio y los incentivos y las reglas claras para que despegue la instalación a un paso acelerado de energía eólica, solar, etcétera, de tal manera que corresponda a esas metas que con seriedad, con buena fe y con respaldo técnico correcto, el sector medio ambiente ha establecido para la comunidad mundial en cuanto a compromisos de México. En otras palabras, si no pasa la Ley de Transición Energética,
Veremos con tristeza en los siguientes años que se dará un crecimiento muy gradual, muy paulatino de las energías renovables, pero que vamos a quedar lejísimos, no un poco, no, lejísimos de cumplir las metas adecuadas, serias que se han planteado, pero que requieren fundamentalmente que las energías renovables jueguen el papel que tecnológicamente es posible y algo que quiero subrayar, económicamente rentable. Aquí, en todo lo que voy a plantear, de ninguna manera entran escenarios en donde hay que proveer grandes subsidios o hay que sacrificar energéticos baratos por financiar con recursos que no tenemos para lograr que avancen las renovables. Entonces, de eso se trata la charla que voy a tener con ustedes. Bien. Les comentaba ya el subsecretario Lassi, en la conferencia en París a fin de año, todos los países, ya lo decía yo, van a presentar, o más bien se incluirá en el acuerdo los compromisos que han venido entregando los diferentes países del mundo. Quería yo mencionar nada más algo que ya tocó también el subsecretario Lassi, y es que varios de los principales emisores, y en particular Estados Unidos y China, que por supuesto son los principales causantes históricos del problema por la acumulación en la atmósfera a lo largo de los últimos 150, 200 años de emisiones de gases de efecto invernadero, esa cuestión no es discutible, eso es un hecho. Pero países como China y Estados Unidos están en los últimos tiempos, hablo los últimos meses prácticamente, adoptando medidas sumamente agresivas para transformar la manera como generan y utilizan energía. Entonces, si escuchan por ahí argumentos de que los grandes contaminadores no están todavía haciendo nada, eso es incorrecto, eso no es veraz. Eso no quita la responsabilidad histórica que ellos tienen, pero están de manera acelerada, repito, transformando ya la manera como generan energía y cómo la utilizan en todos los sectores. México no se puede quedar atrás, pero no porque es una competencia de unos con otros, sino porque tenemos grandes recursos y oportunidades. Durante décadas, cuando lo que rifaba era usar combustibles fósiles y que México tenía petróleo en abundancia y además que podía ser extraído a precios relativamente bajos, lo hicimos y será para el futuro juzgar qué tanto aprovechamos o no esa riqueza de las últimas décadas, que son varias décadas. Pero ahora cambian las reglas de juego a nivel mundial. No es cuestión si va a haber o no un impuesto al carbono, si se va a internalizar el contenido de carbono a los productos que se comercian en el mundo. La pregunta es ¿cuándo? Entonces, más nos vale empezar a avanzar en esa ruta que mencionaba Rodolfo de la descarbonización. Y ahora que las reglas cambian y que lo que tenemos que hacer en todo el mundo es utilizar energías renovables, tenemos la gran fortuna que cambia el juego, cambian las reglas y México tiene en abundancia y a costos sumamente competitivos, en abundancia energía solar, eólica, geotérmica, mini hidráulica, etcétera, etcétera. Mostraba Rodolfo también una lámina donde estaba el presidente Peña pronunciando el compromiso de México de continuar, como lo ha hecho por muchos años, apoyando los esfuerzos de la comunidad mundial para el combate al cambio climático. Lo que necesitamos, en mi opinión, es que estos pronunciamientos que son de buena fe, que son con convencimiento, tienen que conectarse hacia abajo con las políticas públicas, con la legislación, con los reglamentos, con las decisiones de inversión. En mi opinión, falta todavía que el conjunto de las instituciones gubernamentales y también del legislativo entiendan mejor cuál es el vínculo de una serie de acciones como la aprobación de la Ley de Transición Energética para poder hacer realidad esos compromisos y planteamientos que México ha hecho de buena fe y de manera responsable. Pero, insisto, no los vamos a cumplir
a menos que en el terreno de la implementación empecemos o aceleremos la introducción de nuevas políticas que avancen las diferentes áreas de mitigación que nos comentaba el subsecretario Lassi. Él nos recordaba también que hay una serie de instrumentos que se han venido avanzando, como la Ley de Cambio Climático, recoge, entre otras cosas, los compromisos que hicimos en Copenhague y después ratificamos en Cancún, la reducción de 30% de las emisiones con respecto a business as usual, con respecto a la trayectoria inercial para el 2020. También nos recordaba Rodolfo las nuevas metas a cumplirse hasta el 2030, entre ahora y el 2030, que son los famosos INDCs. Entonces, todo este marco, insisto, subrayo, es un marco adecuado, que da unas señales claras a que el país es serio y quiere contribuir en lo que le corresponde. Pero insisto también que tenemos que trabajar mucho más en la parte de la implementación. La Ley de Transición Energética, que será discutida en el Senado en las siguientes semanas, incluye, entre otras cosas, metas intermedias por las que debemos pasar para alcanzar esa meta de 35% de capacidad de generación con energías limpias al 2024. Si no hay metas intermedias, es muy difícil para una política pública, para un cumplimiento, trazar metas a futuro y establecer mecanismos de seguimiento, de monitoreo y de supervisión año con año o periódicamente que aseguren que estamos avanzando en la dirección correcta y con el ritmo correcto. No queremos llegar, si no hubiera metas intermedias, al 2023 y decir, ¿qué creen? Pues apenas vamos como en 2% porque no hemos hecho A, B, C, D. Fundamental entonces, entre otras cosas que trae la Ley de Transición, estas metas intermedias. También está una definición de lo que son energías renovables. Para terminar con la confusión que a veces existe y el intercambio de las palabras energías renovables y energías limpias. Si no entra la Ley de Transición Energética y aclara cuáles son las energías realmente limpias, no más limpias que otras, no, realmente limpias, las renovables, entonces hay el peligro que a la generación con gas natural, que es muy bueno en ciertas circunstancias, se le trate en términos de los certificados de energías limpias, se le dé el mismo trato que a la energía solar, eólica, etcétera. Si eso ocurre, matamos el mercado de los certificados. Y si eso ocurre, además, por cierto, caeríamos como país en el mega ridículo mundial que reportaríamos que si el gas natural es energía limpia, pues ya estamos en el 70 y tantos %, olvídense del 35 para el 24, mañana temprano reajustamos las cuentas. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo vinculamos otra vez la gran política pública con las acciones, las medidas que hay que implementar para que seamos congruentes con esas metas y con esos lineamientos de mayor alcance. Hay una serie de disposiciones adicionales, como que la CRE, en coordinación con Semarnat, elaborarán y publicarán anualmente el factor de emisión del conjunto del sistema eléctrico nacional. Bien, me voy a ir más rápido. Ya tenemos aprobada, existe vigente una ley de la industria eléctrica que define a las energías limpias como el conjunto que tenemos ahí. Es una definición amplia, pero yo creo que adecuada. Pero, como comenté, es necesario afinar especialmente en el tema de los certificados de energías limpias, cuáles de estas formas de generación pueden ser objeto de recibir los certificados y cuáles no. Quiero subrayar que hoy en día esta lámina está un poco saturada de información. El punto importante es lo siguiente. Esta lámina viene del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, es una publicación oficial de CENER. En ella aparece, al 2024, aparece como que se está cumpliendo esa meta de 35% en total de generación limpia. Se ve en este programa cómo van entrando año con año o cómo podrían ir entrando al sistema de generación nacional diferentes tipos de energías.
Aparece un componente muy importante, hidroeléctrico, geotérmico, eólico, nuclear inclusive. Desafortunadamente hay muchos años ahí en que parece que se incrementará en 0 la generación solar. Sería una crítica constructiva a estas proyecciones, cuando hoy sabemos que los paneles de generación fotovoltaica han reducido sus precios en la última década en un 80% y que hoy en día, sin subsidios, para muchos usuarios que pagan tarifas de las más altas en el país, sería rentable y sería recuperable sus inversiones en unos pocos años. Entonces, lo que necesitamos es otra vez diseño de políticas, quizá esquemas de financiamiento, que no subsidios tirados a la basura. Entonces, el mundo ya cambió y México tiene que apurarse a cambiar sus instituciones, cambiar su marco regulatorio, sus leyes, para que dé las señales claras al mercado, para que los inversionistas vengan a México como lo están haciendo en otros países para invertir en energías renovables, tanto inversionistas domésticos como internacionales. Por cierto, con la aprobación de la Ley de Transición Energética, si esto ocurre, una de las grandes diferencias que vamos a ver en el país con respecto a las inversiones futuras, no solo es un crecimiento acelerado de la energía eólica, solar y otras, sino también el interés, el apetito por muchos inversionistas por traer a México la manufactura de componentes para llevar a cabo ese escalamiento acelerado y de gran escala de estas energías, y no solamente la importación de componentes de aquellos países productores. Pero otra vez necesitamos mandar las señales claras. Si no hay ley, no va a ocurrir y nos van a hacer quedar a todos mal, porque a pesar, insisto, de las buenas intenciones, de las metas de mitigación, no las vamos a cumplir por un trecho muy, muy grande. Estoy ya llegando hacia el final. Como ya comenté, la Ley de Transición Energética es una pieza clave para poder implementar las metas de mitigación de cambio climático de México. La sustitución, la eliminación, por así decirlo, de todas las plantas de combustóleo que tiene México y sustituirlo por gas natural es una excelente medida, pero ojo, eso nos va a dar contribuciones relativamente modestas. Aprovechar el potencial económicamente competitivo de las renovables en México los siguientes 15 años nos va a dar reducciones, mitigación de emisiones 4 veces mayores que la sustitución de las plantas a combustóleo. Entonces, solamente usar gas natural por todos lados no es suficiente. Hay espacio, no solo en la matriz energética futuro para más gas, por supuesto. Y también algo importantísimo que dijo Rodolfo es el tremendo potencial de la gasificación del sector transporte. Usemos el gas para todo eso, pero usar gas no tiene que convertirse en la obsesión monotemática de la política pública energética del país. No tiene por qué darle caballazo, y a veces parece a la mala, a las renovables. Pueden convivir perfectamente ambas tecnologías, las fósiles, en particular gas, que mejor si es con captura de carbono a futuro, como lo ha mencionado Rodolfo, pueden convivir con las energías renovables en México. El potencial de las renovables en los siguientes 20 años es de no menos de 50 gigawatts de generación hasta quizás 70, y van a seguir cambiando los precios relativos de algunas de las renovables. Creo que esa es mi última lámina. Esta es la última lámina. Termino enfatizando la realidad y la necesidad de que México sea mucho más activo en vincular los diferentes sectores, las diferentes políticas, a esas políticas de cambio climático que son, yo diría, bastante adecuadas, que son en algunos aspectos de avanzada. Es indispensable vincularlas con las prioridades de otros sectores y que todos los demás sectores sean corresponsables de que México cumpla con esas metas, porque se pueden cumplir siempre y cuando tengamos, en el caso del sector eléctrico, una visión moderna, progresista, informada
miremos al futuro, no al pasado, y tendremos un sistema de generación eléctrica que es confiable, que nos ofrece precios razonables, competitivos de la energía y que además es diversificada con un avance mucho más significativo de lo que tenemos hasta el momento de las energías renovables. Muchas gracias de nuevo por la amable invitación y por su atención. Bien, y finalmente, en esta mesa de análisis escucharemos las palabras del doctor Moisés Dávila Serrano, quien es vicepresidente de la Sociedad Geológica Mexicana, y nos expondrá un tema de esta tecnología que se mencionó de almacenamiento geológico de CO2, que es una tecnología en la que la Comisión Federal de Electricidad ha invertido desde hace cerca de 5 años para su desarrollo y que pretende tener una generación de electricidad más limpia para el medio ambiente. Adelante, doctor. Buenas tardes. Vamos a platicar, como ya lo introdujo brevemente Vicente, sobre uno de esos mecanismos que afortunadamente la ciencia nos ha aportado, de a la vez que mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero, hacerlo de una forma compatible con el seguir utilizando combustibles fósiles, que es el almacenamiento geológico de CO2. Comenzaremos diciendo qué es, o tratando de definir brevemente qué es CCUS, permítanme decirlo así para no hacerlo de una forma tan larga, el almacenamiento geológico de CO2. Originalmente se le denominaba CCS, Carbon Capture and Storage. De unos años para acá se le ha incluido esa U de Utilization, porque se ha encontrado que no solamente es posible guardar el dióxido de carbono en sustratos geológicos, sino que además se pudiera hacer con algunas ventajas que ya comentaremos en breve, dándole un uso económico a ese CO2, además de que nos permita guardarlo geológicamente. Decíamos, CCUS viene de Carbon Capture, Utilization and Storage. ¿Qué es la tecnología? Esta tecnología es una serie de métodos y tecnologías, no es una sola, de carácter transicional, y ahorita vamos a aclarar por qué transicional, que nos permiten retirar o impedir que el CO2, que de otra forma sería la atmósfera, poderla guardar temporal, o lo mejor, definitivamente en sustratos geológicos. ¿Por qué digo transicional? Porque esta tecnología se piensa que es un puente que nos servirá, que debemos de utilizar en tanto las energías renovables, la eficiencia, la nucleoelectricidad, no sean los componentes más importantes del motor energético del mundo. Eso deseablemente sucederá hacia el último cuarto, tal vez en el último tercio de este siglo, y mientras tanto, en tanto que necesitamos seguir utilizando combustibles fósiles, es necesario guardar las emisiones que se producen por su uso y producción. Hay 4 formas probadas de guardar dióxido de carbono en algún sustrato geológico. La 1 y la 4, yo lo veo muy claramente, pero parece ser que en las pantallas no se ve tan claro, espero que se vea al menos suficientemente claro. La 1 y la 4 son dos modalidades, guardar en reservorios exhaustos de petróleo y en lechos de carbón. Son tecnologías que se han probado, sin embargo no se desarrollan a escala industrial en el mundo, no así la 2 y la 3, que son a los que me voy a referir un poco más, que son mecanismos para guardar dióxido de carbono muy probadamente en el mundo. La número 1, decía, no es otra cosa más que guardar dióxido de carbono en los poros, en los huecos que se quedaron después de la explotación de un campo petrolero o de gas. El número 4 es intercambiar, aprovechando la simpatía que tiene el CO2
por las moléculas de carbón más atractivo que lo que es el metano en sí, desplazar el metano y que se logre quedar en un lecho de carbón el CO2. Estas dos, como les dije, la 1 y la 4 no son las más recomendables, al menos por el momento en el mundo, pero la número 2 sí lo es, y es una tecnología tal vez la que más promete y de la que más se quiere impulsar, al menos en México, en la mayoría de los países que se está probando esta tecnología, pero es el caso de México, porque nos permite a la vez que guardemos CO2 en un ambiente geológico, nos permite recuperar petróleo o gas. Eso con el consecuente beneficio económico que ya habremos de imaginar. El otro medio es en acuíferos salinos, por no decir en formaciones salinas que deben contener un fluido agua tan rica en sal que no sea reclamable por ningún segmento de la sociedad, y entonces utilizar ese ambiente acuoso para guardar geológicamente el CO2. Este es el método que a largo plazo más promete, pues se supone que con el 1% de los acuíferos de este tipo que hay en la corteza terrestre sería suficiente para guardar todo el CO2 que la humanidad emite. Sin embargo, tiene el inconveniente de que pues solamente es costo, no tiene a cambio ninguna recuperación de un producto con un valor económico, como es el caso de la recuperación mejorada, que sí nos da a cambio petróleo. ¿Por qué usar CCUS? Bueno, como dije antes, es una tecnología transicional. ¿Qué tan transicional? Bueno, tanto como tengamos la necesidad de que económicamente y para financiar el desarrollo de la humanidad y para permitir contar con un commodity como es el petróleo o el carbón, tengamos que seguirlo usando, sin renunciar a la necesidad de guardar las emisiones que con esto se emite. Las barras grises son las reservas que hay en forma gráfica de carbón en el mundo, se estima que son de más o menos 200 años. Las esferas, la color violeta, es el shale gas en el mundo, las esferas rojas, el shale oil, como podrán ver, pues todavía hay pues al menos más de un siglo, tal vez 2 de reservas en el mundo para seguirlos utilizando. Sin embargo, se cree que esta tecnología transicional debe serlo al menos durante la vida que tengan los seres humanos que estén haciendo por estos días, por estos años y hasta su muerte, es decir, 2080, 2090, más o menos. Ellos serán las personas que vean o que requieran de esta tecnología. Por supuesto, nosotros que en forma transicional estaremos también conviviendo con ellos, requieran de esta tecnología. Más allá no, más allá será suficiente con que los costos de las renovables, la economía de escala de su producción, puedan proveer de esa energía y de ese desarrollo que se necesita a través de otras formas de mover al mundo. ¿Por qué seguir usando, por qué usar CCUS? Bueno, como dije, aquí tengo las 15 economías más importantes del mundo. Se puede ver de ahí que Canadá, Francia, Corea, el Reino Unido, Australia y probablemente Alemania, ellos ya para el año 2020 puedan hacer horizontal su curva de emisiones. El resto de los países, Japón, Rusia, Sudáfrica, México, Indonesia, Brasil, Estados Unidos, India y China, será más o menos hasta el 2030 cuando puedan invertir la pendiente de crecimiento de emisiones de CO2. Entonces, ¿por qué todos ellos son o productores o altos consumidores de combustibles fósiles y por lo tanto necesitan de esta tecnología? Todos esos países son los que de alguna manera, la mayoría de ellos, están metidos en investigar o en desarrollar esta tecnología en sus países. Ahí tenemos el caso de México. ¿Por qué usar CCUS? Bueno, una de las ideas más serias a nivel científico que se han emitido en 2004 por los científicos Sokolow y Pacala de la Universidad de Princeton, que emitieron un esquema como este. Espero que al menos se pueda ver en forma general, tal vez no los detalles.
Este es los famosos Princeton Wedges o los gajos de Princeton, de la Universidad de Princeton, en donde ellos dijeron en el 2004, cuando ellos postularon esto, que de esos 8 billones de toneladas de carbono, no dióxido de carbono, habría que multiplicar por 44 doceavos para convertirlo en óxido de carbono, que se emitían en ese año, con la pendiente que ellos proyectaban hacia el 2057, se había de duplicar el ritmo de emisión de carbono, al ritmo de 1 billón, de 8 billones de toneladas de carbono al año. Entonces, estaríamos entonces en el 2057 con 16 billones de toneladas de carbono al año. Pero ellos dijeron, bueno, pero hay 14 tecnologías que ya están probadas, 14 tecnologías ya probadas en el mundo. Si nosotros de esas 14 utilizamos 12 de ellas, nos bastaría con 8 al ritmo de 1 billón de toneladas de carbono al año, disminuido cada una de ellas. Con 8 de esas tecnologías nosotros pudiéramos estabilizar en el mundo las emisiones de carbono. Y si utilizáramos otras 4, es decir, 12 de las 14, podríamos invertir la curva y tener solamente 4 billones de toneladas al año emitidas. Esos grupos, ahí son 14 tecnologías, pero ahí solamente puse los grupos porque no cabría el detalle de todos ellos. Son eficiencia y conservación, la número 1. La número 2 es almacenamiento geológico de CO2. Combustibles bajos en carbono y renovables. Otra vez, esta idea ya forma parte también del paquete de soluciones globales que se postuló en la Universidad de Princeton ya hace algunos años. Otra institución seria, que es básicamente lo que toma la Agencia Internacional de Energía, dice que para que nosotros podamos encontrar una solución al mitigar los efectos de gas invernadero en la atmósfera, tenemos que hacer uso de esas 6 herramientas, en donde otra vez la parte mayoritaria es eficiencia energética, 38%, desarrollar a otro ritmo las renovables, 30%, y la número 3, el 14% puede venir por almacenamiento geológico de CO2. Las otras, el switcheo de usuario final de combustible, la energía nuclear y la eficiencia y combustibles en la generación de energía. ¿Por qué usar CCUS? Bueno, es una opción clave en la mitigación del cambio climático. Se cuenta con muchos sitios seguros para almacenar CO2. ¿Qué tan seguros? Bueno, tan seguros como que en esos mismos reservorios han permanecido por milenios guardado el petróleo que ahora utilizamos o el gas. El CO2 se inyecta y monitorea usando tecnologías probadas y disponibles. Hay la tecnología para inyectar y monitorear y no temer qué está pasando, si pudiera ser el caso de que está sucediendo algo que se nos va de la vista con el CO2 allá abajo. El comportamiento del CO2 inyectado puede ser previsto y modelado. Podemos por anticipado saber cómo es que se va a mover ese CO2 en el subsuelo. Aun cuando hay riesgos, estos son bien conocidos y se pueden prever. Y finalmente, porque sin el CCUS el costo de la mitigación del cambio climático sería mucho más alto, porque no podemos prescindir del uso de los combustibles fósiles pues por el resto del siglo, tal vez. Sin embargo, tiene algunos retos. No es la panacea, no está todo dado, por el contrario, tiene bastantes cosas, tiene bastantes retos que enfrenta. Uno de ellos es que la tecnología de postcombustión, a la cual ya se refirió un poco el subsecretario Lassi, que es la forma de separar el CO2 de todos los otros gases con los que viene revuelto una masa de gases de quema de combustibles, es capaz en la actualidad de trabajar al ritmo de 200 toneladas de CO2 al día. Cuando una central, una unidad de una carboeléctrica
emite del orden de 13,000 toneladas de CO2 al día. O sea, la escala en la que está trabajando todavía nos queda de ver un poco. Hay que trabajar en la tecnología para hacer posible el ritmo de capturar, el ritmo de emisiones que actualmente produce sobre todo la industria fija, que con mucho es emisora de CO2, que con mucho es la generación de electricidad. Otro elemento que tiene en contra es la penalización energética. Esto quiere decir que del 1/5 a 1/3 de la energía que una planta termoeléctrica genera sería invertido para el proceso de captura, compresión, conducción e inyección del CO2. El costo, incrementa el costo de electricidad en 80% si no hay un uso rentable del CO2, como en el caso del EOR. Por eso les decía al principio, guardarlo en un acuífero salino no es rentable porque es costo solamente, es estarle aumentando el 80% del costo al kilowatt o al megawatt hora, lo que quieran, si nada más íbamos a estarlo guardando en un acuífero salino. Por eso es la U que apareció en el CCUS. La idea es guardarlo, pero obteniendo un producto con valor económico, como el caso del petróleo, aunque los números hubieran sido muy diferentes cuando el petróleo lo teníamos a $100 el barril y no como ahora en los $30, aún así sigue siendo cuando menos para pagar el proceso, suficiente para pagar el proceso, porque se dice que entre 2.5 y 3 barriles de petróleo es posible recuperar por cada tonelada de CO2 que utilizamos para su proceso. ¿Sí? Si una tonelada de CO2, todo el proceso completo cuesta $100, pues más o menos, cuando menos paga el proceso, no así cuando se guarda en acuífero salino. Y las regulaciones que hay en materia de guardar CO2 en el subsuelo son incipientes. En México es inexistente, sin embargo actualmente se está haciendo el análisis de lo que hay en el marco regulatorio en México para hacer posible la aplicación de esta tecnología. La recuperación mejorada con CO2 no es una cosa nueva en el mundo, para nada. Sin embargo, una cosa es utilizar CO2 como cualquier otro fluido para una vez que un campo petrolero ha pasado su fase primaria, es un campo maduro, pero todavía le queda 65-70% de hidrocarburo que ya no sale con presión espontánea. Se incentiva la producción de una segunda o tercera fase de ese hidrocarburo a través de inyectar un fluido, que en este caso es CO2. Eso no es nuevo. Sin embargo, una cosa es utilizarlo únicamente como un fluido que me permita sacar más hidrocarburo, y otra cosa es que una parte de ese CO2 se quede almacenado para que me cuente como mecanismo de almacenamiento geológico. Eso es lo que casi no se ha hecho en el mundo. Sin embargo, se empieza a hacer. En la columna izquierda es el EOR con CO2, que tiene 40 años de hacerse en el mundo, y en la columna derecha es la diferencia, que es el EOR con CO2 con fines de almacenamiento permanente. En la forma tradicional del EOR con CO2 importaba solo la contabilidad del CO2 producido, es decir, el CO2 que resurgía del proceso y que tenía un valor. Es un insumo, me cuesta. Ahora no solamente hay que llevar la contabilidad de ese CO2 producido, sino del CO2 que se va quedando almacenado. Antes no importaba la pluma de dispersión del CO2 en el subsuelo. Ahora tengo que demostrar que tengo controlada la pluma de dispersión de CO2 en el subsuelo. No obligaba antes, en los cientos de proyectos que debe haber de EOR con CO2 en el mundo, no importaba un monitoreo post-cierre. Ahora importa un monitoreo después del cierre del campo. Los pozos heredados no tenían un control estricto. Cuando se empieza la explotación en esta fase de EOR con CO2 en un campo, no se tenía ese control de esos pozos que ya existían. Ahora es necesario saber que existen esos pozos porque pueden ser vías de fuga del yacimiento. Y bueno, como se acaba el tiempo, les diré que la parte última es lo más importante. El EOR con CO2 no contaba con un mecanismo de mitigación de gas de efecto invernadero para quien lo almacenaba y para su país. Ahora, después de la COP16, es posible que esas operaciones, si se hacen con las condiciones de la columna derecha, cuenten como mecanismo de mitigación de gases de efecto invernadero y cuenten para esa empresa y para su país.
Voy a brincar esta. Hay oportunidades de utilizarlo, definitivamente. Este es el caso de los Estados Unidos, en donde de 140 proyectos que hay en el mundo, al año 2012, 120 estaban en Estados Unidos, proyectos de este tipo. Con ello se producen 350,000 barriles de petróleo por día, ¿sí? Hay en Estados Unidos más de 42,000 millones de barriles de petróleo recuperables en zonas de aceite residual por esta tecnología, y en el mundo se estima que existen miles de millones de toneladas de CO2 mundialmente destinados y potenciales para este propósito. ¿Qué se está haciendo en el caso de México? Bueno, existe un programa 2014-2024 en donde están planeadas las actividades que deben desarrollarse en forma ordenada entre todas las instituciones, organismos que tengan que ver. Y el primero de ellos es, como dije antes, se está haciendo un análisis del marco regulatorio que se requiere en el país para hacer posible esta industria. Se está conformando el Centro Mexicano de Innovación en CCUS, que articulará, será un organismo a través del que se articulen todas las 57 actividades que integran este programa de 10 años. Esta es una estimación de capacidades de almacenamiento. Espero que vean los círculos amarillos que enfatizan a lo que me estoy refiriendo, las actividades más importantes. Se lleva a cabo desde el año pasado la estimación de capacidades de almacenamiento, bueno, realmente desde el 2009, pero en forma más organizada desde el año pasado, de todos los lugares, un inventario de todos los lugares donde se puede guardar CO2, el análisis de los campos potenciales de petróleo, la estrategia nacional de EOR con CO2 por parte de Petróleos Mexicanos, un plan de captura y almacenamiento en plantas termoeléctricas asociado a EOR y una estrategia de consumo abasto que se está haciendo en este momento y será revisable cada 3 años hasta el 2024. En materia de EOR con CO2 específicamente, se está trabajando para que a partir del año que entra pueda haber un proyecto piloto de almacenamiento de CO2 a través de recuperación mejorada, pero que cuente como almacenamiento permanente en los límites de Veracruz y Tabasco. Y por parte del sector eléctrico se está trabajando para que a partir del 2017 inicie la construcción de una planta piloto de captura de CO2 en la CT Poza Rica, que es una planta, como mencionó el subsecretario de LASI, NGCC, una planta termoeléctrica de ciclo combinado a gas, que como es la intención de que estos sean los proyectos que se lleven a cabo en el país en materia más importantes en materia de generación convencional, sea en ellos en donde por parte del sector eléctrico, donde se trabaje más en el almacenamiento geológico del CO2 que de ellas provienen. Muchas gracias.